Dirigimos nuestra mirada a Francia. El pulso que mantienen sindicatos y estudiantes contra el gobierno de Sarkozy por la reforma de las pensiones se recrudecía esta semana. Falta de gasolina con las refinerías paradas, huelga en los transportes y manifestaciones por todo el país con algunos brotes de violencia son el resultado de una protesta que apoya el 70% de los franceses. Y es que, más allá de discutir la edad de jubilación, lo que está en debate es el modelo de sociedad. Francia, que siempre se ha considerado vanguardia de los derechos ciudadanos y sociales, se resiste a que las medidas que se están tomando en Europa para afrontar la crisis acaben con el estado del bienestar. Orgulloso de su larga lucha sindical y de pertenecer a un país líder en la defensa de los derechos ciudadanos, Éric Gilly es uno de los miles de franceses que se enfrentan estos días al gobierno de Sarkozy para evitar la reforma de las pensiones. Para él, como para otros, no se trata solo de un pulso sobre el retraso en la edad de jubilación. Es su forma de rebelarse contra las medidas de ajuste que cuestionan el estado de bienestar para hacer frente a la crisis. Queremos jubilarnos a los 60. Primero, porque es algo por lo que se han peleado nuestros padres, nuestros abuelos e incluso nuestros bisabuelos. Y ahora, en estos años, antes incluso de Sarkozy, estamos viendo que lo estamos perdiendo todo. Y eso es inadmisible. Éric y su familia llevan meses participando en las protestas. Son conscientes de que no hay muchas posibilidades de que el gobierno ceda, pero aún así están dispuestos a continuar. Sí, aquí estamos todas las generaciones. Yo, mi hermana pequeña, mi papá, y luego vendrán mis hijos. El hecho de retrasar la edad de jubilación con esta reforma no va a hacer que dejemos de trabajar antes o después. Dejaremos de trabajar a la misma edad. Lo que van a bajar son las pensiones. Para Sarkozy, esta ha sido una de las semanas más duras de su mandato. Con parte del país paralizado por las huelgas y la escasez de gasolina, y con miles de manifestantes recorriendo las calles, su gobierno ha seguido adelante con una reforma que rechaza el 70% de los franceses. Lo que se plantea es un aumento en la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67 para quienes no hayan cotizado el tiempo máximo, que también se eleva de 40 a 41 años. Una medida que con diferentes matices ya se ha tomado en otros países de Europa, que también se ha anunciado en España, aunque está pendiente de negociación, pero que en Francia ha provocado una revuelta social. El jefe del Estado no puede pretender imponer al país una reforma tan importante cuando las 3/4 partes de la opinión pública apoyan este movimiento de oposición a la reforma de las pensiones. La cuestión de las pensiones se ha convertido, por así decirlo, en el símbolo a nivel social de la explosión de las desigualdades y las injusticias sociales que se han desarrollado, en particular durante la crisis. Uno de los lemas del presidente de la República, cuando estaba en plena campaña electoral, fue trabajar más para ganar más. Ahora la gente se está diciendo, nos están pidiendo que trabajemos más, pero no vamos a ganar más, vamos a ganar menos. ¿Por qué destrozar el estado del bienestar? El estado del bienestar es una conquista social, es una conquista de 2 siglos en Francia. Y no vamos a destrozarlo porque hay la mundialización, la globalización. ¿Qué significa eso? Y la gente lo siente en Francia porque la gente tiene una conciencia política, sabe exactamente de lo que está ocurriendo. Es una cuestión de solidaridad entre generaciones. Podríamos tener un sistema en el que el dinero de cada cual fuera a parar a una cuenta personal. Pero no, pagamos por las generaciones anteriores. Y si vivimos más tiempo, tenemos que trabajar más tiempo. Hoy, según hablamos de los 15 millones de jubilados que tenemos en este país, hay 1,5 millones cuya pensión no tenemos dinero para pagar. Tenemos que pedir ese dinero prestado al banco. ¿Podemos dormir tranquilos pensando que nuestras pensiones no están financiadas? ¿Acaso es eso justo? En una cooperativa agrícola y en presencia de las cámaras, Sarkozy intentaba así responder a las protestas.
Sus argumentos los defienden muchos economistas, que llevan tiempo alertando de que la pirámide de edad, el aumento del número de jubilados frente al de quienes trabajan, pone en peligro el sistema de pensiones si no se toman medidas. De hecho, nadie niega que la reforma es necesaria. Tampoco en España, donde los fondos están garantizados más años. El problema se plantea sobre cómo aplicarla. Hay un enorme número de profesionales que se dedican a mirar estas cosas, que piensan que tenemos un problema serio y que nuestro sistema, tal y como está pensado, necesita cambios. Seguro que si nos ponemos a hablar de la edad de jubilación de los 67, 68, 66, pues probablemente habrá opiniones distintas. Pero todos coincidimos en que hay que ampliar la edad de jubilación y todos coincidimos, por ejemplo, en que es necesario ampliar los años a la hora de calcular la pensión o que haya mayor proporcionalidad entre lo cotizado y lo recibido. Los primeros que somos conscientes de que nuestro sistema público de pensiones debe pagar más pensiones durante más tiempo y de mejor cuantía somos nosotros. Y eso es un desafío, sin duda alguna. Pero hay que pensar en cómo mejoramos los ingresos al sistema, y mejorar los ingresos al sistema quiere decir mejorar también la calidad de nuestro mercado de trabajo. Si hay voluntad política, el estado del bienestar puede ser sostenible. Si no hay voluntad política, el estado del bienestar se irá deteriorando, como ya se viene haciendo desde hace unos años, ¿no? Vivimos desde los años 80 en un periodo de hegemonía ideológica conservadora. Bueno, pues durante este periodo precisamente ha sido cuando se nos ha querido demostrar objetivamente, es decir, con argumentos pretendidamente científicos, que era inviable. Si la voluntad política hubiese sido otra, quizás los argumentos habrían ido en otra dirección, ¿no? De momento, en Francia, el cierre de las 12 refinerías del país y el bloqueo de los depósitos ha provocado el desabastecimiento en cerca de 4.000 gasolineras y ha obligado al gobierno a crear una célula de crisis para evitar que la falta de combustible paralizase la actividad. Puede que el movimiento esté justificado, pero igual deberían replantearse los medios que emplean, porque somos nosotros los que nos vemos penalizados. Los bloqueos me parecen normales. Si alguien no está contento, hace un bloqueo y los demás pagamos las consecuencias. La falta de gasolina y las movilizaciones han causado también problemas en los aeropuertos, que se han visto obligados a cancelar numerosos vuelos. Air France calcula unas pérdidas desde que empezaron las manifestaciones de 25 millones de euros. La protesta, a la que se han sumado transportes, camioneros y estudiantes, ha ido creciendo en intensidad esta semana. Yo tengo 26 años y he visto cómo se deterioraban las condiciones de trabajo. Hoy luchamos para conservar lo que ya habíamos conseguido. Nos pelearemos hasta el final contra la reforma de la jubilación. El gobierno debe garantizar el funcionamiento normal de nuestro país, porque nadie tiene derecho a tomar a un país entero, su economía y sus trabajadores como rehenes. El aumento de la violencia de jóvenes radicales que han causado importantes destrozos en ciudades como Marsella y Lyon o en barrios periféricos de París preocupa tanto a los sindicatos como al gobierno, porque han hecho temer un rebrote de las revueltas ocurridas 5 años atrás. La policía ha llegado a practicar 2.000 detenciones. No entiendo a estos jóvenes que no saben contra quién están luchando, por qué están luchando. Me parece bien que lo hagan, pero que entiendan el sentido de lo que están haciendo. ¿Este es su coche? Sí, y eso no está bien. No puede ser. Hay que parar esto ya. Estamos hartos de estos gamberros. No puede ser. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Es cierto que si por esta vía se incorporaran sectores violentos que empezaran, ya lo han introducido, pero si continuaran a ciertas formas de violencia, pues esto podría ir en contra del movimiento, ¿no? Hay quien sustenta que Sarkozy está jugando un poco al aprendiz de brujo, dejando que la cosa se vaya complicando con la esperanza de conseguir una recuperación del electorado conservador, que hay un sector muy conservador y muy sensible a cosas de este tipo en Francia, ¿no?
Al margen de esos grupos violentos, la incorporación de los estudiantes a las protestas se ha visto como un importante elemento de presión hacia el gobierno por su capacidad de movilización y porque, más allá de los ecos del ya lejano mayo del 68, en Francia nadie olvida que hace solo unos años consiguieron frenar 2 leyes después de aprobadas, la del primer contrato y la reforma de la secundaria. La duda es si su lucha se diluirá esta vez con las vacaciones de otoño, que empiezan hoy. Nosotros pensamos seguir hasta el final. Lucharemos hasta el final. Seguiremos mañana. Iremos a manifestarnos también durante las vacaciones. Por un lado, nos dicen que es porque estamos en época de crisis y hay que acumular más dinero. Y por eso la solución es atrasar la edad de jubilación. Pero es asqueroso decirle eso a la gente, porque hay otras soluciones. Se sabe en Francia que cuando los alumnos de institutos y los estudiantes entran en la batalla, las cosas son muy malas para el gobierno, porque el gobierno prácticamente nunca ganó una verdadera batalla en contra de estos grupos sociales. Ahora, ¿por qué han entrado? Han entrado porque tomaron conciencia de que esa reforma es injusta. No es que los jóvenes se hayan puesto a apoyar a los sindicatos, sino que han decidido incorporarse al movimiento por iniciativa propia, porque no aceptan, por un lado, el destino que se les está deparando para el futuro, y por otro lado, tampoco aceptan su destino actual. No solo nos quieren hacer trabajar más tiempo, sino que además, cuando buscamos trabajo, no lo encontramos, o lo encontramos en condiciones precarias. Estamos aquí para desbloquear los accesos al conjunto de estas instalaciones. Espero que podamos resolverlo con tranquilidad. Sin problemas, no vamos a ofrecer ninguna resistencia. En la madrugada de ayer, la policía desbloqueaba una de las grandes refinerías cerca de París, tras comunicar a los trabajadores que había sido intervenida por el Estado y obligaba a incorporarse a parte de la plantilla en medio de algunos disturbios. Se conseguía también desbloquear algunos depósitos, pero aún así el gobierno reconoce que la situación tardará unos días en normalizarse. Los sindicatos están dispuestos a continuar y ya han convocado nuevas jornadas de protesta para las 2 próximas semanas. El anuncio lo hacían horas antes de que el Senado diera el visto bueno a la reforma con los votos en contra de la izquierda. Solo queda un último trámite en la Asamblea para que salga adelante. El Senado ha adoptado el ensemble del proyecto de ley portant réforme des retraites. Yo no sé cómo se resolverá la situación. O bien la movilización sigue siendo fuerte y masiva, y esto obliga al Gobierno y al Parlamento a modificar su texto, sea como sea, aunque haya sido votado, o bien, segunda posibilidad, nunca se sabe, no quieren modificar la ley y en un momento dado el movimiento se agotará de alguna forma. A mí la situación de Francia me enseña 2 cosas. Una, que los franceses son un pueblo que tiene muy interiorizado los valores republicanos, donde lo público y el estado del bienestar lo sienten como propio y están dispuestos a pelear por defenderlo, cosa que ya me gustaría que cundiese el ejemplo. Pero me enseña otra cosa, no hay modelos exportables y en este caso no hay modelos que nosotros podamos importar de forma ajena a nuestra historia, a nuestra sociología, a nuestra coyuntura política. Para poder imponerse a los mercados hay que apoyarse sobre los ciudadanos. Y hay que decir, los ciudadanos tienen toda la razón. Nosotros no podemos hacer esas reformas. Haremos reformas, pero con el consenso. Y todos deben pagar, y vosotros, los que habéis provocado la crisis, los primeros. ¿Dónde está el gobierno que plantea el problema así? ¿Dónde? Mientras piquetes de trabajadores franceses continúan haciendo guardia ante las refinerías, en Gran Bretaña se anunciaba esta semana el mayor ajuste del gasto público desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que 1 millón de personas podría ir al paro. Son los efectos de una crisis que empezó siendo financiera y ha acabado por ser social.